¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, a cada uno de ustedes, estimados participantes. Y en primera instancia agradecer a IPEMAN, Instituto Peruano de Mantenimiento, que en esta oportunidad estamos viendo esto sobre el curso de redacción de informes técnicos basados en metodología, análisis, causa, raíz. Permítame presentarme una breve descripción, ¿no? Sobre mi persona, ingeniero electricista de formación con maestría. Tengo acreditaciones, certificaciones internacionales como ingeniero certificado, CMRP e ingeniero de confiabilidad, así como también la certificación por la Asociación de Asset Management Professional, ¿no? En gestión de activos, gran bagaje de mi desenvolvimiento, mi background. Estuve en la industria, en la minería. Actualmente me desempeño en el Smith. Bien, es un tanto lo que quería comentarles sobre la sesión del día de hoy, que vamos a ver análisis causa-raíz, ¿no? Toma mucho como referencia estos documentos, ¿no? Sobre la EN, que tiene que ver con el ISO, es un estándar de análisis causa-raíz, la 62740, es una norma española. Muchos tópicos, ¿no? De la que se va a ver durante las sesiones tienen como referencia esta documentación, así como la CMRP Book, el pilar número 2, confiabilidad del proceso, análisis de la causa raíz de los fallos, ¿no? Así como también en tercera instancia tenemos el ISO 14224. Bien, todas estas normas de alguna manera nos soportan, nos dan la estandarización, ¿no? Para lo que es la metodología propiamente dicha del análisis causa-raíz. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? de la ISO, estamos hablando que es una norma europea en la cual encontramos, ¿no? También una versión en inglés de este estándar británico. Esta norma, ¿no? Normalmente nos describe cómo es el proceso del análisis causa-raíz, el cual tiene objetivo encontrar ese evento para poder minimizar la probabilidad de ocurrencia o el impacto si éste llega a suceder. La segunda norma, ¿no? La CMRP, hace referencia a la metodología descrita que se enfoca principalmente en fallas de los equipos, ¿no? Para diferenciarlo del término abreviado RCA, ¿no? O Root Cause Analysis o análisis causa-raíz, que hoy en día es usado para agrupar varias metodologías de análisis y solución de problemas. Y aquí tenemos la ISO 14224, ¿no? Esta norma internacional también que determina las bases para el levantamiento o toma de datos de mantenimiento y confiabilidad, ¿no? Esto a su largo de su ciclo de vida de los equipos, ¿no? Y nos da lineamientos para recolectar datos, datos de los equipos, taxonomía de los equipos, atributos, datos de falla, modos de falla, consecuencias de falla, ¿no? Datos de mantenimiento, acciones de mantenimiento. También nos da los lineamientos para la confiabilidad, por ejemplo, en eventos de falla y mecanismos de falla. Nos habla también de la disponibilidad, eficiencia, disponibilidad de los equipos, ¿no? Porque como veremos, ¿no? Dentro de lo que es la metodología que vamos a disertar, queremos hacer lo que esto sea sistemático, ¿no? Dentro de nuestro proceso productivo. Por un lado, si queremos ver, hoy en día están sucediendo las fallas. Ese es el presente. Esos eventos que en estos instantes están sucediendo, lo podemos detectar a través del CBM, ¿no? Mantenimiento basado en la condición. Pero si queremos analizar esos modos de falla que han ocurrido en el pasado, usamos análisis causa-raíz para prever que vuelvan a suceder, para prever la recurrencia, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cómo el pilar de todas estas metodologías es la buena descripción de nuestros modos de falla. Y si queremos, ¿no? También definir, prever el futuro, o sea, que estos eventos no sucedan, hacemos RCM, ¿no? Entonces, son metodologías usadas para el control, ¿no? Y análisis de los modos de falla.
Aquí tenemos varios eventos, por ahí podemos toparnos con un evento, de pronto el diseño no es el adecuado, ¿no? No tiene la hermeticidad adecuada, el envolvente no cumple tal vez una norma, eh, un IP65 o un EMA 4 no está acorde a la condición de operación y pueden ocurrir ciertos eventos que finalmente conllevan a una falla. El no seguimiento de procedimientos, ¿no? Con consecuencias fatales, ¿no? Costos muy altos, pérdida de producción muy alto, incendio de un transformador o falla prematura. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que debemos hacer cuando falla un ítem mantenible, cuando falla un componente? ¿Cuánto tiempo ha trabajado ese ítem mantenible? ¿No? Porque eso justamente nos dice la norma, ¿no? Muchos sistemas se han caído cuando esos datos que suceden en el tiempo se pierden, no se normalizan. Pasado 3 años vuelven a suceder. Entonces tenemos que también tener registros, ¿no? De cuáles las horas de operación de estos ítems mantenibles, para poder discriminar, ¿no? Si fue una falla natural, ¿no? Eh, entonces es cuando ese rodamiento alcanzó de pronto o rebasó su vida calculada, su vida estimada, y si no fue así, la falla fue prematura. Entonces, si fue una falla natural, ¿no? Perfecto, todo bien, felicitaciones. Pero ¿qué sucede, ¿no? Si la falla fue de mortalidad infantil, ¿no? Es un modo de falla estándar, lo menciona la ISO 14224 y habla de ese tipo de fallas prematuras, ¿no? Que al poco tiempo de haber sido instalado, ¿no? Falla. Entonces, ¿qué debemos hacer ante eso? Realizar un análisis de causa raíz de la falla, especialmente, ¿no? Si el equipo es crítico para su proceso. ¿Y cómo discriminamos si un equipo es crítico o no es crítico? Tenemos que entender, ¿no? Dentro de nuestro proceso productivo, si ese equipo, de qué manera aporta, cuál es la entrada, cuál es la salida, ¿no? ¿Cuánto es el flujo de producción de ese circuito? ¿Cuánto me impacta si ese equipo para la hora parada? ¿Cuánto dejo de producir? ¿No? Y empezamos a discriminar la criticidad de estos equipos. Entonces son eventos no deseados con los cuales nos vamos a topar en nuestro día a día. Entonces, ¿qué vendría a ser, no? El concepto, ¿qué es el análisis causa-raíz? ¿No? Se refiere a cualquier proceso sistemático para identificar la causa, es decir, factores que contribuyen, ¿no? A una avería, falla o un evento no deseado, porque la finalidad es evitar la recurrencia, ¿no? Que al pasar 3 años, ¿no? Muchas veces hemos abordado muchos temas de auditoría, registros de datos, y nos topamos, ¿no? Con que después de un cierto tiempo vuelven a suceder, ¿no? Lo que ya en su momento fue superado. ¿Y eso por qué? Porque no fue estandarizado. Solo se corrigió para la auditoría. Entonces, de modo que debemos tomar acción para eliminar mediante cambios en el diseño. Porque también una compra, teníamos el ejemplo de ese transformador que falló porque su diseño no estaba diseñado para trabajo en altura, es decir, no estaba customizado, no estaba derrateado y de pronto empezó a trabajar sobrecargado. Condiciones de diseño. Aquel motor eléctrico que por un upgrade, una modernización, ¿no? Del proceso productivo, ese tablero arrancador cambiaron por un tablero variador, pero no consideraron, ¿no? Que debería estar preparado ese motor, porque ya estamos trabajando con cargas no lineales, ¿no? Realmente ese motor tiene la característica de inverter duty para este tipo de cargas.
¿no? Porque si de pronto vamos, ya cambió las condiciones de operación, ya cambió el diseño, y eso es lo que tenemos que tratar de detectar. O aquel cable, ¿no? No diseñado para las condiciones de operación que fue adquirido muchas veces por precio y no bajo un análisis, ¿no? De costo a lo largo del ciclo de vida de ese proceso. Entonces, eso es lo que nos dice este concepto, ¿no? Mediante cambios en el diseño, proceso, ¿no? O procedimiento de trabajo. Proceso. Proceso que depende de la organización y facilidades que brinda, ¿no? ¿Qué condiciones laborales tenemos? ¿Cuál es ese clima? ¿Hay motivación? ¿La organización brinda ergonomía? ¿Cuál es su nivel de comunicación? ¿No? O procedimientos de trabajo. Procedimientos de trabajo que realmente nos asegure la calidad de la ejecución de ese mantenimiento, la calidad de ejecución de nuestros trabajos. Que ese procedimiento no sea los muchos que normalmente nos topamos, ¿no? Que son de biblioteca, que están ahí porque van a ser inspeccionados, pero al final lo que ejecutan en terreno muchas veces discrepa de lo que hacen en ese procedimiento. Puede hacer que sea muy extenso, ¿no? No brinda mucha utilidad. Entonces nos podemos topar con ese tipo de aspectos y debemos detectar, ¿no? Entonces, solucionar el problema, ¿no? En lugar de mejorar el síntoma. Entonces, el análisis causa-raíz se realiza entendiendo la causa-raíz, más que mediante los síntomas obvios inmediatos. El análisis causa-raíz tiene por objetivo, ¿no? Revelar la causa-raíz para poder cambiar la probabilidad de ocurrencia o el impacto si ello ocurre. ¿No? No es poner de pronto curitas porque acarrea daños ya un tanto coyunturales, no es parchar porque va a continuar la operación. Es una solución temporal. Entonces la investigación de ese análisis causa-raíz no, nos va a trazar una ruta, la causa y el efecto, desde ese modo de falla a su causa-raíz, de igual forma como un detective, ¿no? Empieza a resolver un crimen. Sustancialmente, entonces, lo que debemos preguntarnos cuando nos topamos con este tipo de eventos, esta desviación, debemos consultar qué falló, dónde falló, cuándo sucedió ese evento y sobre todo, cuánto, para encontrar esa causa y realizar los cambios pertinentes. Porque ante una desviación debemos analizar la falla, ¿no? Un análisis de ese impacto, ese análisis cuantitativo, ese análisis técnico-económico. Porque si conocemos la consecuencia del impacto, el costo, vamos a poder, ¿no? De pronto justificar la inversión que se haga. Al momento que uno describe las acciones para evitar esa recurrencia, acciones que se pueden agregar a una estrategia de mantenimiento o estrategias preventivas de manera organizacional, requieren una inversión, pero realmente se justifican, amerita, no va a meritar, ¿no? Si su impacto a esa falla es leve. Pero ¿qué pasa si hubo un fatal? ¿Qué pasa si hubo un pérdida de proceso? Entonces debemos conocer un análisis técnico-económico, ¿no? Aquí tenemos una figurita donde que nos muestra que la metáfora es que si no cubrimos, ¿no? El orificio, es decir, si estamos cambiando, sacando el agua de pronto, en mantenimiento, si solo estamos cambiando el repuesto y nos volvemos de pronto especialistas en cambiar el componente que falló, la tarjeta que falló, ¿no? Nos vamos a volver reparadores y no mantenedores, ¿no? Vamos a rehacer cada vez, no estamos solucionando el problema. Entonces, esta metáfora simple nos explica, ¿no? Lo complejo que puede tornar si no solucionamos, ¿no? Ese problema. Entonces, bajo esa perspectiva, eh, ante un evento de diferentes características, para poder corregir, tenemos que continuar la operación. Todo tiene que continuar. Entonces, en ese momento vemos costos un tanto obvios, ¿no? Porque para corregir
Vamos a usar materiales, va a haber recurso humano, va a haber gastos generales, que son costos directos, pero hay más allá, lo que al final del año recién salen a relucir, ¿no? Porque de pronto no has cumplido la meta. Ese mes estuvo parado 6 horas, estuvo parado 2 días, estuvo tres días parado, bajo investigación, ¿no? Entonces se pueden presentar varias pérdidas de producción, puede ocasionar daños al ambiente, puede afectar la seguridad y hacerla ineficiente, puede ocasionar sanciones que implican el término legal. La reputación o imagen puede ser eh, verse afectada. Incluso, ¿no? En esos eventos de incendio, ya los seguros exigen, ¿no? Mayores garantías o mayores cuotas. A todo eso, ¿no? Le estamos diciendo los costos indirectos, todas esas consecuencias negativas, penalidades, ¿no? Cuánto dejé de vender. Por eso es importante conocer, ¿no? Cuánto es nuestro costo de parada de ese equipo que falló, cuánto me impactó para sopesar, ¿no? El análisis costo-beneficio. Entonces, ¿en qué se justifica justamente hacer ese análisis causa-raíz? ¿Por qué es necesario un proceso de análisis causa-raíz? ¿No? Porque al gerente no le preocupa la falla de esa tarjeta, de ese transmisor, de ese motor, sino en el tiempo de detención por la falla de ese componente. ¿Cuánto me impactó en mi negocio, en mi utilidad? Entonces la herramienta no se enfoca solo en la falla de los equipos, sino también en los impactos de dichas fallas. El análisis causal es fundamental entonces en el mejoramiento continuo, el retorno de la inversión en entrenamiento y en horas hombre de análisis se produce con la implementación de estas recomendaciones. Como consecuencia solo se investigan las fallas más relevantes, las que tienen impacto, ¿no? Las que son críticos, porque nos va a ayudar a proporcionar la capacidad de reconocer un patrón de fallas. Nos va a mejorar las condiciones de seguridad industrial, ambiental, y nos va a evitar tiempos improductivos innecesarios. Entonces, no es arreglar temporalmente porque nos va a inducir a daños secundarios. Si el problema no fue analizado en el fondo, va a volver a suceder. Si se busca que no vuelva a ocurrir, ¿qué fue lo que salió mal? ¿No? Debemos encontrar las mismas fallas una otra vez, siempre ejecutando la misma acción de reparación, ¿no? Entonces tenemos que ir al fondo. Y eso, de esa manera estructurada, es lo que se verá, ¿no? En los ítems siguientes. Vamos a mostrar aquí algunos principales causas de esos modos de falla, ¿no? Que nos dice el ISO 14224, nos comenta sobre cuáles son los principales modos de falla. Comenta en primera instancia, ¿no? Uso normal, de pronto empiezan a fallar porque llegó a su vida útil, que tiene que ver con la fatiga, la abrasión, la erosión, ¿no? Acumulación de materiales extraños, la salinidad, causa gradual de pérdida de esa función de ese componente. También podemos tener modo de falla por fabricación, manufactura, cuando el origen de falla está en la fábrica, porque no cumplió una norma, el espesor no fue la adecuada, el tipo de material o productos muchas veces no certificados. También tenemos, ¿no? Operación y mantenimiento. Aquí podemos incurrir en procedimientos no actualizados, muy lejos de nuestra realidad, que no conversan con lo que se hace, que son de biblioteca. O, o tal vez sí los tenemos, ¿no? Correctamente, pero no estamos entrenando a los que hacen la labor. O cuando no les damos las herramientas adecuadas
o tenemos herramientas deterioradas, muchas veces hechizas, o peor aún, ¿no? Cuando el tiempo es muy corto en el mantenimiento, ¿no? No cumplió la meta, le doy menos tiempo de mantenimiento, obvio, muchas tareas, incurre a la falla. Hay otras del tipo administrativo logístico, ¿no? Cuando hay causas de ausencia de repuestos, no llegó a tiempo, por ende, acondiciono, pongo curita y me conlleva fallos secundarios. Hablábamos del diseño cuando no está acorde a la condición de operación, cuando trabaja sobrecargado, cuando está fuera de su límite, cuando el equipo que trabaja fuera de sus rangos de operación normal, o cuando las condiciones de operación son distintas, ¿no? Hubo un upgrade en la planta, hubo una ampliación, ya cambió la operación. El tipo de material pudo haber cambiado o el flujo del proceso ya cambió, ya las condiciones han variado. Debemos pensar en otro diseño. Espacio reducido, ¿no? Son consideraciones o misceláneos, ¿no? Cuando y es la combinación de fallas no identificadas, ¿no? Mismo plan de trabajo para una familia de equipos bajo diferentes condiciones de operación. También, o falta de gestión de control de componentes, ¿no? Hay retrasos en el mantenimiento por operación. Y también, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener la mejor estrategia de mantenimiento para nuestros equipos en marcha, ¿no? Pero ¿qué hay de los equipos que están en logística? ¿Tienen también su plan? ¿No? Muchos están expuestos a la intemperie o simplemente cero mantenimiento. No están en un ambiente adecuado, hay mucha humedad, sobre todo los rotativos, ¿no? Que puede conllevar a un tema de corrosión. Entonces, una vez puesto en marcha, al poco tiempo falla, ¿no? Entonces, no solo debemos preocuparnos por los planes de mantenimiento de equipos en operación, sino también de los que están en resguardo por largos periodos de tiempo, ¿no? Sobre todo esos eh, activos que son de gran envergadura, ¿no? Los de stand-bys. Pero finalmente, ¿a quién incurre desarrollar ese plan de mantenimiento? ¿Será el de logística? ¿Será al de mantenedor? ¿No? Entonces, eso se tiene que definir, ¿no? Justamente cuando se hace un análisis causa-raíz, ¿no? Y definimos que la organización debe preocuparse por deslindar, ¿no? Y cubrir todos estos aspectos. También hay otros problemas, ¿no? Si queremos, antes de pasar a ese slide, para comentar aquí, muchos de temas mecánicos, las estadísticas, ¿no? Nos muestran que hay cuatro principales, ¿no? Modos de falla que causan, como el desilenamiento, el desbalanceo, la resonancia y la lubricación. Son aspectos, ¿no? En equipos rotativos que conllevan a las principales causas de los modos de falla. En los temas eléctricos, ¿no? Hay tres variables que debemos hacerle seguimiento, ¿no? Como es la temperatura, la humedad y descargas parciales, ¿no? Cualquiera de estas tres variables, la confluencia de estas tres variables, van a conllevar, ¿no? A ese cortocircuito. También hay otras, ¿no? Como picos de voltaje, desbalance de voltaje, pérdidas de fase, ¿no? Todo esto se puede llevar a un patrón, se puede llevar a una estandarización de todos nuestros modos de falla. Y eso es lo que justamente nos dice, ¿no? Nos sugiere muchas veces de estas normas, ¿no? Estandarizar, colectar esa información. ¿Cuál es tu registro histórico? Porque si bien es cierto, tenemos toda esta bolsa, ¿no? ¿Y dónde está el core de nuestro negocio? Del análisis causa-raíz. En algunos puede ser que estamos fallando acá. En otros puede ser, no, hemos superado este aspecto. Tal vez tenemos esta condición por superar. Entonces, eso es el core, ¿no? Para el análisis causa-raíz, identificar dónde, ¿no? Dónde está el mayor potencial para evitar. Tendremos más fallas por este lado,
o de diseño, ¿no? Tratar de discriminar, ¿no? De toda esta bolsa que tenemos, de las principales causas de falla, cuáles son nuestros reales malestares, cuáles son nuestros dolores de cabeza en nuestra condición actual de operación. Un poco más cuando hablamos también de misceláneos, ¿no? Cuando hablamos temas de lo que es sistemáticos, ¿no? Porque aquí, cuando uno empieza a hacer estos análisis causa-raíz, encontramos en primera instancia una falla física, ¿no? Luego, detrás de esa falla física pudo haber una causa humana, un error humano, pero detrás de ese error humano hubo una causa latente. Entonces, esa causa física, ¿no? Puede corresponder al origen tangible del nivel de componentes del problema. O sea, es el primer nivel que se identifica con los procesos reiterativos, lo que es palpable físicamente. Esa causa humana es la omisión frente a circunstancias que se presentó, el error humano, la confiabilidad humana. No es solo una cuestión de cometer fallos individuales. Estas son producto de un diseño que permite que éstas se generen. Y esa causa latente, ¿no? Que radica en el ambiente o esquema predominante del sistema de gestión, pero de la organización, ¿no? Que crea, que promueve, que no erradica los hábitos inadecuados y paradigmas en la forma de trabajar, ¿no? De nuestros colaboradores. La actitud. ¿Qué estaba pensando la persona cuando actuó inadecuadamente? ¿Y de qué manera, ¿no? En las causas latentes, la organización puede contribuir a este tipo de pensamiento? Entonces, muchos, comentábamos aquí, no podemos toparnos, ¿no? Con temas de causas físicas, la corrosión o desalineamiento, ¿no? Que causa humana, pero también hay temas, ¿no? Temas de causa latente. Esos aspectos de causa latente, ¿no? También hay históricos que nos muestran de que podríamos estar frente, ¿no? A planes de mantenimiento lejos del origen de los problemas. Hablábamos de esos procedimientos encarpetados, desactualizados, extensos, ¿no? Que tiene que ver con esa causa latente de la organización para poder tomar riendas en este tema. Organización tal vez caracterizada por una gestión reactiva, falta de lineamientos y KPIs comunes para la organización. Cuando hablamos de KPIs comunes de la organización, porque de pronto el mantenedor, ¿no? Cuando hablamos aquí de repuestos, ¿no? El de logística va a querer tener menos repuestos en su almacén, ¿no? Porque a él le miden sobre eso, ¿no? Los inmovilizados, cuánto es su costo de inmovilizados. Pero el mantenedor va a querer tener la mayor cantidad de repuestos para que cuando falle, ¿no? Pueda realizar los cambios pertinentes. Y cada uno tiene sus propios KPIs. ¿Y cómo hacemos que estos se alineen? ¿No? Que se haga un análisis de modos de falla, una criticidad de los modos de falla, un análisis RCM para poder tener un plan de mantenimiento y decir, tal fecha yo necesito tal repuesto, tal componente. Y el logística diga, excelente, ya me pasaste ya tu plan de consumo. Ahora lo que me toca es hacer ese requerimiento anual a menos costo y que me lo entreguen en la fecha o días, semanas antes de que tú vas a hacer tu trabajo. Ahí estamos alineando, ¿no? Los KPIs comunes de la organización. Entonces, muchos aspectos recurren en este tema de causa latente. Y solo si abordamos estos, va a volver a ocurrir al poco tiempo, porque no estamos corrigiendo justamente la causa raíz. Muchos sistemas informáticos también se limitan a un ciclo de mantenimiento rutinario, es decir, cuando tenemos, no tenemos registros de nuestros componentes, ¿no? ¿Cuántas horas falló ese rodamiento? ¿Con cuántas horas salió? Si en el último cambio
cambiaron por un componente reparado o nuevo, ¿no? Muchos ERPs que se inspeccionan, ese tipo de datos no se lleva, no hay control de componentes. Entonces, ¿eso de quién depende, no? Llevar ese tipo de control. De la organización, de determinar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que queremos colectar, ¿no? Deficiencia también en la gestión de repuestos y nivel de inventarios depende justamente, ¿no? De las políticas. Entonces, son aspectos, ¿no? Que debemos ir identificando durante ese proceso de la descripción, ¿no? Del análisis causa-raíz. Bien, estoy mostrando ahora, ¿no? Los 6 pasos que conllevan esta metodología, eh, sobre todo el árbol lógico de fallas, ¿no? Que pasó por una descripción de lo que es el evento, qué sucedió, cuánto impactó, dónde sucedió, cómo sucedió, ¿no? Es una descripción de los eventos, ¿no? Porque el árbol lógico en el curso que se verá utiliza el método para determinar las causas, raíces físicas, humanas y del sistema para cualquier tipo de falla, ¿no? En primera instancia veremos una descripción del evento de falla, describiremos los modos de falla, crearemos hipótesis, verificaremos las hipótesis, determinaremos las causas raíces físicas y se verifica determinar esas causas raíces humanas, las cuales tienen que ser verificadas, determinaremos esas causas raíces latentes, ¿no? De la organización que hablábamos y se tiene que verificar, ¿no? Porque ese entender inicialmente, ¿no? Todo este proceso pasa por entender el evento de la pérdida, pasa por recopilar la información, por analizar la información para determinar esos factores causales, determinar las causas raíces, para luego ya desarrollar las recomendaciones. Y una vez desarrolladas las recomendaciones, tenemos que validar si efectivamente le hemos dado en el blanco, ¿no? Si nuestro escenario ha cambiado, cuál fue el antes y cuál fue el después. Y si fue buena la acción, ¿no? Crear esa lección, ¿no? Aprendida. Y es donde que esto se vuelve ya sistemático, ¿no? Entonces, porque el objetivo fundamental de cualquier análisis que su compañía lo solicite, no es simplemente entender la falla, ¿no? Del equipo, sino también prevenir que las metas de la compañía sean impactadas por una falla igual o similar. Decimos que la columna vertebral, ¿no? Cuando hacemos análisis causa-raíz, estamos buscando prevenir la ocurrencia. ¿Pero de qué? De esos modos de falla que hemos definido. Porque detrás de ese modo de falla, de pronto ese rodamiento, ¿no? Falló por una causa de erosión, corrosión, fatiga, una sobrecarga. Pero ¿por qué se dio esa alta vibración? Ah, bueno, había resonancia, había desbalanceo, había desalineación, ¿no? ¿Y por qué se dio esa desalineación? Bueno, hubo una instalación inapropiada, factor humano. ¿Pero por qué falló? ¿Por qué realizó esa instalación inapropiada? Pasamos a las latentes, procedimiento inadecuado o procedimiento inexistente, entrenamiento inadecuado, herramienta inapropiada, ¿no? Tenemos que, diferentes hipótesis que tenemos que ir descartando para definir por dónde están las oportunidades de mejora. Eso es lo que va buscando el causa raíz en el presente de esos modos de falla, porque la columna es los modos de falla, ¿no? Muchas tomadas del ISO 14, del ISO que mostrábamos, detectar. Entonces, en ese momento, estamos buscando que si están ocurriendo en ese instante esos modos de falla, lo podemos detectar a través del mantenimiento basado en la condición. Aplicaremos inspección visual, vibraciones, ultrasonido, termografía, para detectar esa ocurrencia de estos eventos que están sucediendo. Finalmente, ¿no?
vamos a mostrar que, porque después de este análisis, de detectar esto, tenemos que tomar planes de acción, ¿no? Planes de acción para poder definir cuánto es el costo, ¿no? Planes de acción para decir, ¿sabes qué? Estamos frente a esta no conformidad. El resultado nos arrojó, no, tal acción a tomar. Entonces debemos poner una prioridad a esa acción. Debe haber un plazo, tiene que haber un responsable de todas esas actividades que debemos corregir. Y cada una de ellas, ¿cuánto es su costo de implementación? ¿No? Análisis técnico-económico. Muchos de los modos de falla que en el tiempo se han analizado, nos podemos topar con esta gráfica que ilustra hacia dónde estamos tendiendo, ¿no? Si tenemos un evento de falla, tenemos un punto P, ¿no? Un punto donde podemos detectar que está fallando. Y tenemos un punto F, punto donde ha fallado. O sea, se dio la pérdida funcional, no cumplió su función. Ese motor se paró, no cumplió su función, falla total. Pero a través del tiempo, cuando ya ocurre síntomas de que hay problemas, signos viables de la falla, alarmas de la máquina, que lo podemos a través de detectar del predictivo, preventivo. Pero estamos abordando esto. Esta parte muchas veces estamos abordando y empezamos a implementar, ¿no? Le ponemos a todo vibración, le ponemos a todo termografía y caemos en que nos podemos topar en implementaciones, ¿no? Muy costosas, crear un elefante blanco, porque no está solucionando realmente el problema. Vamos a conllevar a parchar, cambiar la pieza y siempre vamos a estar en ese círculo vicioso. Porque el problema no está por ahí, sino el problema está en el campo de la precisión. Porque acá ocurrió esa mala instalación. Acá empezó ese desbalance, porque no tenía el procedimiento adecuado. Entonces, nuestros esfuerzos deberían estar orientados a esos dos aspectos, porque el porcentaje de las fallas, después de ese análisis causa-raíz, están, ¿no? Por las fallas humanas y las causas latentes. Las fallas humanas están relacionadas a ese campo proactivo y muchas de las fallas tienen ese patrón, ¿no? De mortalidad infantil, que lo instalas y al poco tiempo falla, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar y definir estrategias como mejorar nuestra comisión de la precisión. ¿Qué herramientas tenemos para poder hacer ese alineamiento? ¿Están capacitados? ¿Cuáles son nuestros procedimientos? ¿Cuál es la condición para realizar el trabajo? ¿Cuál es la confiabilidad de la lubricación? Y si queremos ir más atrás, ¿no? Donde que las oportunidades son mucho mayores en el diseño, al momento de adquirir ese activo, ¿no? Porque de nada me sirve, ¿no? Como mostramos en el evento inicial, en las fotos iniciales, ya cambió la condición de operación de mi transformador porque ya tengo unas cargas no lineales de ese motor. Condición de diseño. Puedo detectar la falla, sí, a través de ultrasonido, que encontré armónicos, ¿no? Pero ¿dónde está la real toma de decisión? En el diseño. Entonces, estos puntos, ¿no? Tenemos que ir evaluando. Ya en el contexto del reporte, ¿no? Vemos una trazabilidad, descripción del problema, el qué, el cuándo, ¿no? También el aspecto cuantitativo, ¿no? ¿Cuánto fue lo que me impactó en la producción? En la disponibilidad, ¿cuánto me afectó? Tal vez en mi presupuesto, ¿cuánto se va a incrementar? ¿Cuál fue la tendencia? Un análisis del el análisis causa-raíz bajo la metodología del árbol de fallas.
para encontrar las causas físicas, humanas y latentes, creando las hipótesis, discriminando, llegando al foco, ¿no? del origen de las fallas, anexarlo con manuales, planos, protocolos, reportes, ¿no? Son templates que lo vamos a ir revisando, templates que lo podemos ir compartiendo, ¿no? Para definir finalmente esas oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que debemos que hacer? Una mejora en el diseño, en la calidad, un upgrade. Tal vez el foco está por optimizar esas estrategias de mantenimiento centrada en la confiabilidad. Y las latentes que hablamos, ¿no? Que tienen que ver con la organización, gestión de repuestos, ¿no? Determinar realmente esas causas raíces. Bien, esto es un breve resumen, ¿no? El tema es muy extenso, ¿no? No hemos podido ver a detalle cada uno de estos patrones de modo de falla, ¿no? Pero se van dentro de lo que es el curso, se tiene pensado abarcar cada uno de estos puntos, ¿no? Con el detalle que amerita. Muchas gracias por mi parte.